físicas y trae penas para personas físicas y penas para personas jurídicas, que ustedes ya lo debieron de haber visto en la lectura que hicieron de la ley. Si no, es bueno que la hagan. Al principio, en el artículo 1, está la importancia de la ley al declararla de interés público. En el artículo 2 están todas las definiciones auténticas que esta ley utiliza y cómo se deben de utilizar. Por lo tanto, ese artículo 2 es materia obligatoria que ustedes conozcan y sepan. Están los artículos referentes a las personas jurídicas. Está la posibilidad, y fíjese que este es un principio que atenta contra los principios de lesividad y de proporcionalidad, porque normalmente en los códigos se establece que la pena de complicidad no es la misma que la de autoría, porque es un daño menor. Y entonces generalmente las penas para cómplices se rebajan en una tercera o una cuarta parte de las que se imponen a los autores. Aquí en la ley contra la narcoactividad está la posibilidad de rebajar, pero queda a criterio del juez. O sea, no es obligatorio que rebaje, sino que dependerá de él si lo hace o no, según el caso. Con lo cual ya estamos violando un principio del derecho penal republicano. Hay circunstancias agravantes específicas, principio de legalidad, principio de taxatividad, principio de proporcionalidad y principio de lesividad, que ustedes vieron pues, en su derecho penal 1. Entonces, ese análisis que se hace de esta ley nos dice que es una ley que busca mucho la represión. Vimos en las leyes anteriores que hay delitos, según su resultado, cuando cambian el mundo exterior, como el asesinato, el homicidio, el femicidio, las lesiones, la violación, que son delitos de resultado porque cambian el mundo exterior. Y en ese caso hay tentativa. Pero en la ley de armas, que fue la ley que anteriormente vimos, comentábamos que esos son delitos de peligro. Y en los delitos de peligro no existe tentativa. Igual que en estos delitos contra la narcoactividad, la Corte de Constitucionalidad nos ha dicho que estos son delitos de simple actividad. ¿Qué quiere decir delitos de simple actividad? Que solo con encuadrarse en la conducta ya el delito se considera consumado. No hay posibilidad de tentativa. Veamos esto. En los delitos que vieron en Penal 2, les mencionaron, por ejemplo, en un ejemplo muy usado de Basigalupo, que
el allanamiento de morada era un delito de simple actividad. Si usted entra a una casa sin permiso o contra el permiso de la persona, no hace falta que pase nada más, usted ya cometió el delito. Lo mismo sucede con estos delitos de narcoactividad. El primer delito de narcoactividad nos habla de tránsito internacional de drogas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en ese tránsito internacional, el primer elemento, por lugar, es que hay dos países. De donde usted va y quiere llegar, de donde usted viene y quiere llegar aquí a Guatemala. Entonces, pongamos que a mí me contratan para transportar droga dentro de mi persona, las llamadas mulas de la droga. Entonces, yo a las 4 de la mañana me tienen un pasaje a España con, digamos, tengo que tener un descenso en Miami y de ahí para España. Inclusive me consiguieron una carta de alguna asociación de literatura donde me estaban invitando a un evento. Me tenían reservaciones para 5 días ahí en un hotel. Bueno, yo vengo y me tomo las 50 pepas, le llaman a los paquetes que llevan droga de la más fina, droga pura, y de esa droga pura se logra sacar pues el triplicado de lo que, triple, cuádruple de lo que se quiera vender. Yo salgo del lugar, llego al aeropuerto, pero llegando al aeropuerto siento malestar de estómago y entonces me asusto, voy con un policía y le digo, mire, yo cargo droga en el estómago, confieso que cargo droga. ¿En qué grado de liter criminis quedó ese delito? Consumado. Lo mismo que si yo ya estuviera en el avión y el avión ya fuera a despegar y me detiene la policía antinarcótica, consumado. O sea, porque como es de simple actividad, no hay opción de tentativa. Todos estos delitos quedan en el grado de consumado. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en mente, que esos delitos se consuman si la persona se encuadra en el tipo objetivo de la ley. Van a ver que hay otro delito que se llama siembra y cultivo. Si a mí alguien viene y me propone que mejor deje de sembrar maíz o frijol y siembre amapola porque me va a dar 10 veces más por cuerda que lo que estoy sembrando ahorita, y yo me pongo a sembrar, pero ya cuando va saliendo las matas lo detectan desde un helicóptero y llegan conmigo
y yo ya sembré eso, voy a responder por el delito de siembra de droga. No importa que la droga no se haya llegado a su punto, porque entonces es por siembra. También hay cultivo, porque dice siembra y cultivo. Si yo ya logré que la planta se diera y la estoy cultivando, entonces lo mismo va a ser, voy a caer por el delito de cultivo. Porque son delitos de simple actividad. Vamos a ver, yo hice una presentación. Permítame, ahorita se las proyecto. No sé si la pueden ver. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias. Doctor. Les puse ahí al patrón del mal, que es todavía, siento yo, a menos que le gane el Chapo Guzmán, una figura realmente legendaria y temida en la actividad esta de narcoactividad. ¿Quién me va a colaborar con la lectura? Si se escucha bien, si quiere le apoyo yo. Vaya, Brenda. ¿Me indica usted? Ya. Tránsito internacional. Artículo 35. Quien sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales. Okay. Si ustedes miran, dice que sin estar autorizado, porque hay personas que en el desempeño de su función, farmacéuticas, químicas, para belleza y todo, pueden usar estas sustancias legalmente, pero tienen que tener autorización de los ministerios que tengan que ver. ¿Sí? Aquí estamos hablando en el que no está autorizado. Y si hacemos una integración con lo que dice el artículo 2, que define qué es tránsito internacional, podría leérmelo, Brenda, el 2 de esta ley. El artículo 2 de la ley, LIC. Sí. Voy. De la ley de narcoactividad, licenciado, disculpe. Sí. Artículo 2, definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por droga, toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el organismo de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. También se consideran drogas las semillas, fluorescencias. Pero busquemos tránsito internacional. Ok. El inciso F del mismo artículo 2. Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro. ¿Ya? Entonces, vemos cómo para entender este artículo hay que ver el artículo 2, que son definiciones auténticas, y luego
el 3. O sea, trasladar de un país a otro. La multa será sancionada con prisión de 2 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Entonces, por eso les digo, tienen que leer bien el artículo 2 y ya se les va a facilitar los delitos contenidos en esta ley. El que estábamos hablando de siembra y cultivo, 36. Siembra y cultivo. Artículo 36. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio se pueda obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de 5 a 20 años de prisión y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Okay. Les comentaba yo a los compañeros en la sección anterior que todos estos elementos que separadamente no constituyen droga pueden usarse con efectos de distinta clase. Por ejemplo, hay un pastel muy famoso en la pastelería Ciro, que es el pastel de semillas de amapola, pero no por eso, digamos, esto va a ser un delito, porque ellos tienen una licencia para comprar estas semillas y estas semillas ya no sirven para la generación de la sustancia de droga. ¿Ya? Entonces, hay que ver eso, que no esté autorizado y que el uso sea para fabricar droga. Fabricación y transformación. Artículo 37. El que, sin autorización legal, elaborare, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado con prisión de 8 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Ok. En la primera acción es el que siembra y cultiva. En la segunda acción, el que fabrica o transforma. Y ven ustedes que las multas son similares tanto en prisión como en ¿cómo se llama? Como en la pena de multa. El siguiente artículo que vamos a leer es un artículo que es de los que más se da en Guatemala, pero porque tiene muchos verbos rectores. Lo que yo se les aconsejo cuando ustedes sean fiscales es que busquen que se pongan o se acuse a la persona solamente del verbo que está realizando. Si él está almacenando, almacenar. Si está transportando, transporte. Y no deje que le pongan el resto de verbos ahí, porque cada acción que usted acuse tiene que probarla. Y si se habla de todo el delito, prácticamente le va a tocar probar todo el delito, todos los verbos. O sea, si usted demuestra o pretende acusar a una persona de que él tenía almacenada droga, entonces el 38 se va a referir a almacenamiento de droga, no a los demás verbos que dice el delito.
Porque acuérdense ustedes que los epígrafes no tienen efectos legales. ¿Sí, Emi? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Este delito de fabricación o transformación es el que se le aplica a las personas que compran, ¿verdad? No. Fabricar es hacer. Son los que hacen la droga. Muchas gracias, licenciado. Bueno. El 39, por favor, Brenda. Artículo 39. Quien para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas a que se refiere esta ley, será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Se entiende que es para su propio consumo, cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del hecho surja la convicción de que la droga es para uso personal. Ok. O sea, no puedo alegar yo que posesión para el consumo cuando llevo 1 kilo o medio kilo, porque eso supera cualquier creencia de que voy a consumir todo esto a título personal. Este delito es bastante, digamos, bastante criticado por el hecho de que una persona que cae en las drogas es más víctima que victimaria, porque se está haciendo un daño a sí mismo. Y entonces no se tipifica realmente como delito, porque atacarse uno mismo, como que se diera puñetazos, como que se estrellara contra la pared, no provoca delito. O sea, tiene algún problema de salud mental, tiene algún problema de adicción, pero no constituye en sí un delincuente. Y por eso es que esta ley para la posesión del consumo, como ustedes lo van a poder ver, da la posibilidad de que la persona pueda, si decide someterse a un tratamiento médico y psicológico, se suspende el proceso y entonces nunca se le condena y nunca se le pone pena alguna, porque lo que busca la ley es rescatar a esas personas que han caído en el hábito o en la adicción. ¿Ya? Promoción y fomento. Artículo 40. El que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito de semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de estas, o fomente su uso indebido, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Cuando hablamos de promoción y fomento, promocionar es que usted intente convencer a una persona, y fomentar es ayudarla para que haga determinada acción. Entonces, muchos líderes comunitarios, inclusive aquí hay casos muy famosos de que estas personas inducían a los campesinos para que en lugar de estar cultivando maíz o frijol o las hortalizas normales, se plantaran a la siembra de droga, marihuana, cocaína, cualquier tipo de droga, y inclusive les daban semillas, les daban para fomentar esa actividad. O sea, ellos no son los que van a sembrar y cultivar, pero sí fomentan para que las demás personas lo hagan. Y por eso
Este delito consiste en esta actividad en particular, en fomentar y en promover. El siguiente, por favor. Facilitación de medios. Artículo 41. El que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Igual se impondrá al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble, local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado. O sea, aquí estamos hablando de que una persona, digamos, posee, fabrica estufas, fabrica aparatos para que las plantas crezcan más rápido, para hacer, digamos, los invernaderos, a sabiendas de que lo van a usar para la fabricación ilegal de droga, él los proporcione, está haciendo una facilitación de medios. Igual cuando alquila una bodega, cuando presta su laboratorio para que ahí se fabrique la droga, ahí estamos hablando de facilitación de medios. Y por eso inclusive las cárceles ahora lo que hacen es poner un montón de cláusulas que intenten prohibir la entrada, el uso, la conservación de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, para librar de la responsabilidad penal a los propietarios, pero es cuestionable si solo esa prueba los va a librar de esa responsabilidad. Regresemos al artículo 38, que ahí el último pedacito después de la pena de multa dice: igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o permita el ataque, el aterrizaje de naves aéreas para el tráfico ilícito. Entonces, fíjense, ahorita en la época de incendios forestales se aprovecha para crear pistas en zonas muy estratégicas: Petén, Quiché, Alta Verapaz, algunas de la costa sur. Y si se descubre que estas personas propietarias de la finca Retaluleo crea la pista y permite que ahí aterricen naves, que lo más seguro es que solo aterricen, las vacían y le prendan fuego, porque lógicamente con lo que entran de droga ahí, tienen para 10 avionetas, y entonces esa que estaba en mal estado la queman. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ellos cometen el delito del artículo 38, los que sean los propietarios del terreno de la finca. ¿Ya? Aunque no colaboren en nada más, solo con poner el terreno ya cometen ese delito. De ahí, como las drogas se mueven mucho también a través de los encargados de medicinas, doctores,
paramédicos, médicos, se ha establecido una serie de delitos contra estas actividades, contra estas personas que buscan que realmente no se esté alterando sí. Entonces veamos el artículo 42. Artículo 42. Alteración. El que alterare o falsificare, total o parcialmente, recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro drogas o medicamentos que las contenga, será sancionado con pena de 4 meses a 2 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Igual pena se aplicará a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona, con el consentimiento de ésta, aplique cualquier tipo de drogas. Si a quien se administrare no prestare su consentimiento o fuere menor de 18 años, la pena será de 3 a 6 años de prisión y multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Aquí hay una agravación de la pena cuando en el segundo párrafo dice suministre a otros drogas, inyecciones, por ejemplo. Si la persona lo consiente, es una pena. Pero si se le está suministrando a personas sin que sepan realmente cuál es el efecto de la medicina, o a menores de edad, la pena aumenta. Expendio ilícito. Artículo 43. El que estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expediere en especie, calidad o cantidad distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales. Lo mismo, ¿verdad? Que para todo lo que es drogas, se requiere receta médica o autorización legal. Pero ustedes han visto que hay veces que hay farmacias que usted pide sustancias que son conocidamente drogas y ni siquiera le piden receta. Y se supone que cuando uno va a surtir una receta, digamos en farmacias como la Médico, se le piden que tiene que entregar la receta o copia de la receta para que ellos no caigan en este delito. Y finalmente el 44, que ya es propiamente el facultativo. Veámoslo, Brenda. Receta o suministro, artículo 44. El facultativo que recete o suministre drogas que necesitan receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica con infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de 3 a 5 años de prisión, multa de 200 a 10,000 quetzales e inhabilitación para ejercer su profesión. Pena accesoria a esta última que no podrá exceder el tiempo que dure la pena privativa de libertad. O sea, hay médicos que acostumbran recetar medicamentos aunque no están dentro de la propedéutica, dice, dentro de la terapéutica, o sea, lo que debe ser para el control de la dolencia, digamos, para dormir o para quitar el dolor, y lo recetan. Sí, claro, la receta es dolosa, porque todos estos delitos son dolosos, estará cometiendo este delito
y tiene, además de la pena de multa y la depresión, una inhabilitación por el tiempo de 5 años. O sea, prácticamente lo sacan le quitan su licencia para ser médico y lo suspenden 5 años. Este delito prácticamente quedó sin efecto cuando entró en vigencia la ley de lavado de dinero. O sea, este y el siguiente son parte de lo que ahora creó lavado de dinero u otros activos, que va a ser la que vamos a ver el jueves, porque está muy vinculada con esta, es un solo artículo. Y prácticamente derogó por la especialidad a estos dos artículos. Esta otra, que como estamos hablando, esta ley entró en el 92, todavía no se había creado la ley contra la delincuencia organizada, y entonces, digamos, no se habían creado la asociación ilícita de delincuencia organizada, actividades dentro de las que encabeza la narcoactividad. Entonces ya no se ponen estos delitos, sino que se ponen los especializados. Lo mismo que este de procuración de impunidad o evasión. Hablamos anteriormente de la obstaculización a la persecución penal, y más adelante vamos a hablar de la obstrucción a la justicia, que es un delito que crea la ley contra la delincuencia organizada, y entonces tanto la ley contra la corrupción como la ley contra la delincuencia organizada vienen a dejar sin efecto este artículo de 48 de procuración de impunidad o evasión. El 49, por favor. Promoción o estímulo a la drogadicción. Quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhalables, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Este es el clásico ejemplo de las discotecas en donde empiezan a regalar pastillas para que se sienta más la música, para que puedan desinhibirse. Y si usted prueba una, pues efectivamente va a perder todos los controles y va a sentir una sensación que después va a querer repetir, solo que ahí ya no va a ser regalada, sino que ya le va a costar dinero. Lo mismo que pasa con los colegios o las escuelas, donde a veces llevan dulces, a veces llevan bolsitas que se las regalan, y si los niños o los adolescentes las prueban, pues se van a empezar a quedar enganchados con la droga y después las van a buscar, pero ya no va a ser regalado, sino es como para abrir la venta, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en un caso. Si yo encuentro a uno que vende adornos para el pelo, para todo, pero también tiene bolsitas de droga,
cerca de un colegio. Y cada niña que le llega a comprar un adorno, él le regala una bolsita. Caso 1. Caso 2. El mismo sujeto, pero en su mochila le encuentro dinero en cantidades más o menos moderadas. Le encuentro paquetillos, le encuentro una pesa y un método para empacar. ¿Qué sería el primer caso? El artículo 49 de promoción o estímulo a la drogadicción. El promoción Sería promoción al licenciado. a la drogadicción, porque él no está cobrando, él lo está regalando. Y ya en el segundo caso, que ya tiene negocio, ahí sería el artículo 38, la venta, ¿no? El artículo 38. Entonces vean ustedes cómo una circunstancia nos hace ver cuál es la acción que se está cometiendo. Porque si usted vende, tiene que tener el pago. Si usted regala, obviamente no está teniendo el pago, porque usted va a estar abriendo mercado, digamos, un mes. Pero ya al siguiente mes ya pasa de dar estímulo a venta. O sea, van viendo cómo por la teoría de la simple actividad, nosotros podemos determinar cuál es la acción en la que se está encuadrando la persona. El encubrimiento real Artículo 50. El que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho, después de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere o recibiere dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. aquí es el encubrimiento porque él no tenía conocimiento anterior del delito. Y oculta, adquiere o recibe dinero, valores, objetos que sabe que son productos del delito o que han sido usados para cometerlo y tiene la pena señalada. Aquí se da mucho que cuando hay actividades que van a cortar drogas que han localizado por helicópteros, hay poblaciones que interfieren en la actividad de la policía, que bloquean las carreteras. Aquí podríamos estar hablando de un cubrimiento real, pero la mera verdad no se procesa por razones de política criminal. O sea, es como el contrabando que les comentaba. Hay gente que llega a la comisaría a exigir que devuelvan a la persona que está detenida y al bus, al camión, y que si no entregan eso van a quemar la comisaría. Pero en ese momentito están más preocupados por salvar la vida a los agentes, que saben que una ayuda no va a ser inmediata, y entonces generalmente estos delitos se quedan sin persecución. Jennifer y Johanna.
Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que hay yo escuché de un caso en una aldea de Retauleu, donde las personas contaban de que pasaban avionetas tirando paquetes y pongámosle que venía cierta familia y agarraba el paquete donde caía, ahí tenía que estar, porque si no, esa aldea estaba amenazada de que si alguien agarraba uno de los paquetes, hasta la policía estaba metido en esto, que les iban que les iban a prender fuego a sus casas, ya que como es a orilla de playa, son ranchos. Ujú. Entonces estaban amenazados de que si encontraban algún paquete, de que si lo agarraban podían hasta prenderle fuego a su casa por haber agarrado un paquete de esos, pues, de droga, ¿verdad? Y la policía eran los que iban a tocar de puerta en puerta para ver en dónde estaba el paquete, pero que tenía que aparecer, aparecía. Sí, ahí hay casos de corrupción con coacción contra los pobladores, pero sí se da. Y finalmente, el encubrimiento personal. Leámoslo, Brendita. Artículo 51. El que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, más multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para los efectos de la aplicación de este artículo y el anterior, será indiferente que el hecho delictivo se hubiera cometido en territorio nacional o extranjero. Ok. Este es un encubrimiento personal y yo solo les dejo una inquietud. Si el encubrimiento personal se diere entre parientes dentro de los grados de ley, tomando en cuenta lo que dice los artículos de la Constitución, ¿se podría tipificar? Eso se los dejo para que lo analicen y vean, porque hay una excusa absolutoria en el Código Penal para que una madre, digamos, la madre siempre va a ayudar al hijo y lo va a ayudar a evadir responsabilidades por el vínculo que tiene. Entonces, en el Código Penal, este encubrimiento personal, si se es pariente, no tipifica delito. ¿Qué pasaría en este caso? Y Ángela Sofía tiene abierto un micrófono. Ok. Y finalmente, les hacía el llamado de atención en delitos calificados por el resultado. Guatemala firmó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 79. Y ahí decía el artículo 4 de la Convención, que ya la leyeron, que no se podría ampliar las legislaciones que tuvieran pena de muerte, los podían conservar, pero no se podía ampliar para nuevos delitos. Eso en el año 79. En el año 92 nosotros aprobamos, los legisladores de esa época, no sé quiénes eran, aplicaron este artículo. ¿Qué dice Brenda?
Artículo 52. Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o 30 años de prisión, según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de 12 a 20 años de prisión. O sea que lo que es la parte de pena de muerte, eso era inválido desde su aprobación, porque contravenía la Declaración de Derechos Humanos. O sea, nosotros teníamos prohibido el aumento de la pena de muerte y esta ley la contemplaba. ¿Sí? Y por eso fue declarada inconstitucional en el expediente del año 2017 por la Corte de Constitucionalidad. Declaró que todos los delitos posteriores al 79 están fuera de la aplicación del derecho penal guatemalteco. Bueno, entonces les agradezco mucho, los veo el jueves. Les voy a subir la ley contra la ley de lavado de dinero u otros activos, que es una ley chiquita, un artículo tiene y 2 o 3 más que vamos a ver el jueves. Hasta ahí llegamos para el examen segundo parcial. Y ya saben, el examen es el martes y el laboratorio se va a hacer el viernes a las 8 de la noche. ¿Bien? Feliz noche y con cuidado. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. Gracias, Feliz noche a doctor. todos. Feliz noche, Alex. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, una pregunta. El 21 va a ser el laboratorio, que cae viernes. No, el 28, Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Perdone. para que tengan más tiempo. Gracias. Ahí lo vamos a publicar. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Se le agradece bastante.